Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos grabando un pequeño resumen de cada capítulo de la obra de Ernesto Sábato, El Turno. Mi nombre es Ana María y yo voy a dar el resumen del capítulo 1 hasta el capítulo 8. Capítulo 1. El guionista Juan Pablo Castel nos comenta su persona, se presenta con su persona, pues dice que él fue el pintor que mató a María Iribarne. Pues también dice que ni el diablo sabe lo que es deber de recordar. Y pues tiene mucha razón, porque mucha gente, o según lo que él dice, es que mucha gente recuerda las cosas buenas y no las cosas malas, pero él es lo contrario al resto de la gente, es una excepción, porque él recuerda cosas malas de lo que le pasó. Y pues también dice en un momento que él tuvo que matar a más personas y no solo a una. Capítulo 2. Segundo capítulo, Juan Pablo nuevamente relata que él mató a María Iribarne y menciona también que ahora le vale un bledo la opinión de la gente, la justicia de la gente o lo que piense la gente. Y también hace mención que sobre la vanidad de la gente, de la vanidad humana, porque de una persona célebre es fácil ser admirado, pero para una persona como él, como Juan Pablo Castel, no lo es. Y mucho, más que nada, aquí narra también que cómo se sintió él al ver morir a su mamá. Capítulo 3. El autor dice la siguiente mención, que todos saben que él mató a María Iribarne, pero no saben cómo fue la historia y cómo se le nace la idea de matarle a María Iribarne. Y tampoco saben qué relaciones tuvieron el autor con ella. Y pasamos a que él comienza cómo se conocieron María Iribarne y él. Pues en una exposición de su arte, de su pintura que dibujó, que se llamaba Maternidad, pues ahí estaba y mucha gente solo pasaba, solo veían, observaban y pasaban. Pero en cambio María Iribarne se detiene un momento a ver en una esquina que dibujó el personaje una ventana. Claro, esa ventana representaba muchas cosas, pero fue ella la única persona que se paró y que vio eso. Y pues eso le sorprendió a Juan Pablo Castel. Y de ahí se quedó enamorado, como quien se diga. Pero al estar viéndole así atenta y no haberse acercado, ella desaparece en una multitud. Capítulo 4. En el capítulo 4, ¿qué es lo que pasa? El autor, Juan Pablo Castel, ve a María Iribarne pasando al otro lado de la vereda. Pues él lo quiere llamar. Piensa esa desesperación de que no le va a volver a ver. La quiere llamar, pero él no sabe su nombre. Y en uno de los capítulos anteriores nos mencionaba que él es muy tímido y no lo puede hablar. Y pues había imaginado varias posibilidades o varias cosas para que al encontrarse él pudiera hablarlo y así entablar en una relación. Y su primera opción fue que vaya a exposiciones de arte, pero para él esto es algo repugnante, porque él no va a exposiciones. Y también menciona que sí se ve raro que en un artista o un pintor que no vaya a exposiciones de arte, sí se ve raro, pero él menciona que es muy repugnante, igual que el periodismo, el psicoanálisis y otras cosas más. Y pues nos da su punto de vista que los críticos juzgan
sin que ellos sean mejores que ti. Capítulo 5. En el capítulo 5, Juan Pablo sigue imaginando las posibilidades de encontrarla a él o cómo entablar una relación con ella. Pues en una de sus posibilidades da opción a sus amigos a que un amigo de María Iribarren le presente a Esther y así entrarían en conversación más rápido. Pero dice también, esto suena ridículo. Mejor sería que tengamos un amigo en común que la conozca a ella y que la conozca así para que nos presente. Pero también dice, pues suena ridículo porque preguntarle a mis amigos por decir a una señorita de este tamaño con cabellera tal sonaría ridículo y horrible. Y dice, más bien me queda la posibilidad real para poder hablar, que ella me empiece a hablar, que ella me pregunte por alguna dirección o por algún lugar para que llegue. Y pues en una noche de insomnio, Juan Pablo dice, ¿por qué no le pregunto de frente? ¿Por qué no le digo, ¿por qué mirabas solo la ventanita? ¿Por qué mirabas tal? Y así termina el quinto capítulo. Capítulo 6. En el capítulo 6, Juan Pablo relata que al verla a María al otro lado de la vereda, él también trata de seguirla porque no quiere perderla nuevamente y buscarla desesperadamente. Y empieza a seguirla con paso rápido, pero que no sea tan apresurado. Y él llega a una compañía llamada T. En esta compañía, Juan Pablo, al verla entrar a María, le pregunta, ¿esta es la compañía T? María al voltearse la responde que la afirma que sí es, pero se vuelve un poco sonrojada y Juan Pablo ahí le llena preguntas de que si la reconoció y si recuerda de la escena de la ventanita. Y María responde con una interrogante que dice, ¿qué ventanita? Y al escuchar esto, Juan Pablo se decepciona y sale corriendo con la siguiente frase que dice, discúlpame, creo que estuve equivocado. Al salir corriendo, detrás de él, María corría y gritaba desesperadamente diciendo, Señor, Señor, Señor. Y Juan Pablo se voltea. Al voltearse, María le responde o le dice, discúlpame que si me recuerdo me parece muy interesante, y ahí le pregunta, le interroga, y al interrogarla María se pone más nerviosa y echa a correr. El capítulo 7. El capítulo 7, el autor nos menciona que al tratar de seguir a María, no lo quiere seguir, porque se parece medio absurdo correr detrás de ella, cuando en sí lo puede encontrar en la compañía T en cualquier momento. Pero también al momento de reflexionar dice, tal vez ella no trabaja en sí en la compañía T, tal vez está yendo a hacer una gestión y llega a la compañía. Al llegar a la compañía T, se da con la sorpresa que María no está, pues, y la trata de buscar y se arrepiente por no haberle seguido y sube al ascensor, llega al octavo piso y junto con él se baja un señor, y para que no parezca sospechoso, él también echa a caminar hacia el final a un final donde puede observar a todo Buenos Aires. Y el autor regresa nuevamente y toma el ascensor y baja. Y salió sin causar algo como que enseguida como
Sin ser sospechoso o a qué ha ido, a qué ha subido, ni el ascensorista lo preguntó. Más bien, sigue pensando en las posibilidades de que ella trabaja ahí, o tal vez está haciendo una gestión y simplemente quedaría esperar. Y al momento de esperar, se va a una cafetería donde se pueda observar el ambiente o la puerta de la compañía T, así poder ver que si ella sale, si es una trabajadora más, debe esperar hasta que sea la hora de salida. A las 6 de la tarde la gente empieza a salir, todos los trabajadores empiezan a salir, eh, pero María no aparece. Él sigue esperando y llega a las 7 y terminaron todos de salir. En el capítulo 8 nos menciona que él sigue pensando que ella sí está trabajando ahí y que algo, algo le dice que ella lo dejó tal vez por el encuentro que hicieron para el día siguiente y sería esperar al día siguiente y así poderse encontrar tal vez en la gestión al encontrarse con él haya suspendido esa gestión porque por las emociones que ella también lo causó. Pero él sigue pensando en que María Erribarren lo dijo que le pareció interesante el cuadro y que lo pensó ella también miles de veces. Mi nombre es María Isabela Mau Torres y yo voy a resumir los capítulos del 9 hasta el 16. Capítulo 9. En este, el protagonista se encuentra esperando frente a las oficinas T. Ya perdiendo toda esperanza de no poderla ver nunca más a María Iribarne, la ve salir del subterráneo como a las 11:30. Él se encontraba en una cafetería, en donde que al verla de un salto va y al verla María se queda estática, pues no sabe cómo reaccionar ante tal situación. Él la toma del brazo y la lleva a la Plaza San Martín, y en donde lo primero que le pregunta es por qué se había ido, y ella le responde que lo sabía. Luego de hablar un rato, le dice que la necesita, que necesita de ella. Ella le pregunta para qué o por qué, y él no sabe cómo responder, porque no se había hecho esa pregunta hasta ese momento. Pero le dijo que era para algo necesario, y él se sentía identificado con ella, pues es la única persona que realmente la entiende, porque es la única que se había fijado en el retrato que había, en el cuadro que él había hecho, en esa escena de la ventana. Por lo tanto, ella pensaba igual que él. Luego de un largo tiempo conversando, María le dice que no sé qué ganarás en verme, porque yo no hago bien a nadie. Capítulo 10. Juan Pablo Castel y María Iribarne acordaron en encontrarse pronto. Él no tenía vergüenza de decirle que quería verla al día siguiente o que quería verle sigue ahí mismo. Ya en la noche, Juan Pablo Castel llama a María y le contesta una mujer y él pide que le pase la llamada a María. Él le dice que le necesita verla. María contesta con una voz oficinesca. Le dice, María, necesito verla. Y ella le dice que espere un momento y después retoma la llamada con su voz normal. Y ella también le dice que no ha dejado de pensar en él y que también se siente un poco perturbada y confundida. Después de esta conversación, le dice María que debe de cortar la llamada porque viene gente. Juan Pablo alcanza a decirle que la va a llamar mañana muy temprano y ella accede. En el capítulo 11, Juan Pablo Castel no puede concentrarse, ni pintar ni dibujar. Ya en la noche decide salir a las calles, en donde que al ver a la gente en las calles concurridas, siente una empatía que antes no sentía, ya que antes sentía antipatía y asco hacia las personas,
pero en ese momento es como si hubiese desaparecido ese odio hacia la humanidad. Y él va a una cafetería en donde que la gente va a escuchar tango, como los creyentes que escuchan la pasión de Cristo según San Mateo. Capítulo 12. Al día siguiente, en la mañana, como a las 10, Juan Pablo llama a María y le contesta a la mujer de la anterior llamada. Le informa que María se fue al campo y que le dejó una carta. Juan Pablo va a recoger la carta a la casa de María y ahí conoce a Allende, el esposo de María, un hombre alto y flaco. Tiene los ojos bien abiertos, pero es un hombre ciego. Le entrega la carta a Juan Pablo y le dice a Allende que no debe de ser nada importante siendo de María, que lo puede leer normal. Y Juan Pablo abre la carta y lee solo una frase que dice: yo también pienso en usted, María. Al doblar la carta, Allende le dice que no debe de ser nada importante siendo de María. Y él dice que no lo es. Y también le informa que María se fue al campo, a la estancia de Unter, que estaba a cargo de él, que era de la familia. Y Juan Pablo afirma que sí lo conoce y que debe de irse. Y Allende lo despide amablemente y lo acompaña hasta la salida. Capítulo 13. Después de la conversación con Allende, Juan Pablo necesitaba despejar su mente, tranquilizar. Surgieron preguntas como ¿por qué no le había dicho que ella estaba casada? ¿O por qué fue a la estancia a estar con Inter? También recordaba acerca de la conversación que había tenido por teléfono con ella, cómo cambiaba su voz y cómo la mujer o la mucama, al preguntar por María, tuviera algo que decir, pero no lo hacía, como si no quisiera involucrarse. Y pensaba que también ella hablara con otros hombres, aparte de él. Quería olvidar todos esos pensamientos tontos por todos los años de amor que también se habían acumulado hacia María. Trataba de olvidar las cartas, la conversación, el teléfono, pero no podía. Capítulo 14. Esos días para Juan Pablo fueron agitados y en su precipitación no había preguntado cuándo volvería María. Decidió llamar nuevamente a la mucama y le preguntó, pero ella no sabía nada. Así que solo preguntó la dirección de la estancia y esa misma noche le escribió una carta preguntando cuándo volvería y que la llamara urgente. Esa noche tuvo un sueño en la cual soñaba en que estaba en una casa de su infancia, una casa solitaria, y que había pensamientos y recuerdos que le guiaban por dónde ir. También había gente y personas que se burlaban de él y de su ingenuidad. Al despertar, comprendió que la casa de su sueño era María. Capítulo 15. Unos días antes de que llegase la carta de María Iribarne, Juan Pablo se encontraba perdido en sus pensamientos como un explorador viendo un paisaje neblinoso en donde que veía siluetas de cosas y personas y un abismo, pero tras la llegada de la carta de María fue como la salida de un sol, pero de un sol nocturno. Él consideraba esta palabra adecuada y apropiada refiriéndose a María. Al leer la carta, María decía que al ver los paisajes recordaba muchas cosas y que al estar frente al mar, él se interponía entre ella y el mar. Al terminar de leer la carta, Juan Pablo siente una extraña certeza de que María solo le pertenece a él. Sin embargo, tomó la decisión de matarla, un acto de
egoísmo y crueldad. 16. En este, el protagonista declara que ama a María y desea que pronto regrese. Hay también un intercambio de cartas, entre las cuales él le dice que la quiere y ella que no quiere hacerle daño, a lo que él responde que no le importa. Cuando María llegó a la ciudad, llamó a Pablo y acordaron encontrarse en la Recoleta. En este encuentro los dos se dicen que se quieren, pero Juan Pablo no sabe cuál querer siente ella hacia él. Ella no quiere hablar de eso, pero él quiere que hablen de los dos, cosa que incomoda a María, quien se levanta y le dice que tiene miedo de hacerle daño, pero él dice que no sería su culpa, sino la de él. En este encuentro también se revela que el protagonista tiene 38 años, mas María no quiere decirle cuántos años tiene. Profesor, buenos días. Mi nombre es Inés Ramón Borda. En esta ocasión me tocó narrar del capítulo 17 al capítulo 23. En el capítulo 17 habla de las citas constantes que tuvo Juan Pablo con María Iribarne, en la cual Juan Pablo dice que habían también momentos bonitos, maravillosos, a la cual también fueron momentos dolorosos, en donde cual María iba a las escenas de fósforo. A veces Juan Pablo se ponía a pensar qué es lo que realmente María sentía por él, si era amor de hermano, amor de primo o amor de madre, en la cual esos momentos eran inolvidables para Juan Pablo. Pensaba que todas las cosas que le decía María era como como si para que María pudiera reírse, ¿no? Entonces hay días que también Juan Pablo se ponía a pensar hay días que Juan Pablo le veía a María como una mujer pudiente y a la vez también le veía como una mujerzuela, en la cual María representa una de las atroces escenas, algo así, en la cual hay días que se acercaban, hay días también que se alejaban entre ambos, en la cual Juan Pablo tenía esa mentalidad o esos pensamientos que se le venía de quitarse la ropa, salir a la calle, pero hay días que también Juan Pablo tenía escenas brutales, que era agarrarle de las manos a María Iribarne como si fueran tenazas, y mirarle fijamente a los ojos y con esa mirada decir que le diga lo que María realmente siente por él, o sea, forzarle el amor, lo que siente por él, por Juan Pablo. Así fueron pasando los días, habían distanciamientos, peleas, preguntas lo que le hacía Juan Pablo a María, en la cual Juan Pablo ya pensaba que era un ascepticismo. El ascepticismo es pues que se le viene dudas a Juan Pablo en su cabeza, pensamientos, porque María a veces cuando le hablaba de amor de un tema ella siempre tenía cambiar de idea, ¿no? O sea, cambiar de situación de lo que están hablando en ese momento, en la cual Juan Pablo una vez le dice a María, si es que tú me llegaras a engañar, yo te voy a matar como un perro, en la cual a veces de tanta ira, a veces con la frialdad que María también era, Juan Pablo una vez le dijo, ay, María, eres una puta. Entonces en la cual María se pone a llorar en ese momento, ¿no? Entonces Juan Pablo va a consolar a María, le pide perdón, perdóname María, sé que no debí decir eso, hasta yo ni siquiera sé lo que digo, a veces soy un insensato. Entonces en la cual María le perdona, pero de un momento a otro María también cambia al parecer, se pone feliz, como que alegra, a reír. Esa situación a Juan Pablo no le pareció. Si yo le ofendí a María, ¿por qué ella tiene que sonreír? Es como si me estuviese utilizando. Juan Pablo se puso a pensar así. En el capítulo 18 habla de las interrogaciones que tuvo Juan Pablo con María, del por qué señorita Iribarne y por qué no le llama señora de Allende. Entonces la cual María responde, pero Juan Pablo, pareces un niño, pero pareces un niño. En la cual Juan Pablo responde, pero para mí eso es de mucha importancia, le dice Juan Pablo a María. Sí, pero sin embargo Juan Pablo en la primera vez que llamó a la casa de María le contestó la mucama, en la cual le preguntó Juan Pablo si se encontraba la señorita Iribarne. Entonces la mucama se rió y entonces eso le pareció sospechoso para Pablo, en la cual a la mente de Juan Pablo se venía que no era la primera vez que le llamaba, sino le llamaban diferentes personas más, por eso la cual la mucama se rió del por qué señorita. Y
María les va, pero eso que tiene, ¿qué importancia tiene eso, Juan Pablo? Del por qué señorita. Ay, Juan Pablo, eso es lo que te incomoda del señor, de lo que me dijeron señorita. Entonces, pero eso es eso mi familia lo sabe, o sea, mi familia también me lo dice, le responde María a Juan Pablo. Y Juan Pablo también en ese momento se queda con la duda, en la cual María también le habla también de las cartas que le enviaba, de las cartas que le había enviado Richard, en la cual dice, ay, pobre Richard, en la cual Richard se había suicidado, en la cual María les pone que Richard era una persona depresiva, en la cual le enviaba las cartas a María. Y Juan Pablo dice, pero pobre, ¿por qué? En algún momento tú me dijiste que tenías las cartas guardadas que te habían enviado con amor. Entonces María se quedó en silencio, no sabía qué responderle a Juan Pablo. Pero ¿por qué quemaste las cartas? Le dice, en la cual María pues sabía quemar las cartas por el motivo que supuestamente le traían malos recuerdos, tristezas a María, por eso la había quemado. Entonces Juan Pablo les incomodó, pero ¿por qué tenías que quemarlas si realmente eran cartas de amor que tú según la habías guardado? Ay, Juan Pablo, te pareces demasiado a Richard, le dice María. Y Juan Pablo dice, pero por qué tienes que compararme con Richard? Pero yo no me refiero específicamente a eso, sino que Richard también Richard era una persona depresiva y también destructiva, en la cual pues Juan Pablo se siente incómodo porque piensa que realmente amaba a Richard más que él, ¿no? En el capítulo 19, pues habla de las preguntas que le hace acerca de Allende, ¿no? Por qué razón se había casado con Allende, María Iribarne, si realmente lo quería o lo seguía amando. ¿Y por qué de la mentira, no? Porque en el capítulo 15, en el capítulo 16 le hace la pregunta de que María, pues, era una mujer casada y pues Allende una persona ciega. En la cual pues María le responde que sí, que en su tiempo lo quería Allende, ¿no? Entonces Juan Pablo dice, pues prácticamente lo sigues queriendo todavía Allende. Y María le dice, pero con la razón que ya no siente nada por él, no significa que yo no lo quiera. Él es como si fuese mi hermano, mi amigo, le responde María a Juan Pablo. En la cual Juan Pablo pues con las ideas que tuve, le hace una pregunta a María, le dice si seguían acostando, que si seguían durmiendo juntos, en la cual pues en ese momento María se pone mal, se le empiezan a caer lágrimas por los ojos, como si se estuviese partiendo en mil pedazos. Entonces María no sabía cómo responder, en la cual le dijo pues a Juan Pablo, sí, me estoy acostando con él, pero no es porque yo lo desee o porque yo sienta algo por él. Entonces Juan Pablo pues con ese dolor le dice, entonces prácticamente lo estás engañando con sus sentimientos, dices que tú no sientes nada, dices que no sientes nada por Allende, ¿por qué haces eso? Prácticamente lo estás engañando a él. Ay, Juan Pablo, eres una persona muy cruel, le dice María a Juan Pablo. En la cual pues Juan Pablo dice, siempre recuerdo cómo el padre de Desdémona advirtió a Telo que una mujer que había engañado al padre siempre lo volvería a hacer. En la cual Juan Pablo dice que cómo es posible de poder engañar a un ciego. En el capítulo 20 habla de las frases que incomodaron a María, las palabras estúpidas e inútiles que dijo Juan Pablo. Juan Pablo se sentía lamentablemente muy arrepentido y se ponía a pensar, pues, qué efecto podría causar ello en una persona, ya que él a veces sentía que había una persona debajo de él, que oía lo que hablaba, que mediante de ello también salían palabras que él a veces ni siquiera podía controlar ello. Pero él decide tomar mando de ello, él decide ser sí mismo, la cual él decide ser dueño de él mismo, la cual él decide humillarse, pedir perdón a María de la forma tan cruel, tan mala que la trató, ya que Juan Pablo a veces sus emociones le ganaban en contra, a veces ni siquiera sabía lo que decía. Hay días que Juan Pablo veía lo hermoso y también veía lo malo, la belleza de la naturaleza y también la fealdad.
y la cual pues todo eso ya era demasiado tarde porque María pues estaba destrozada, en la cual pues Juan Pablo le miraba le miraba a María, pero yo no podía reconocer en su mirada ese amor o lo que pensaba, lo que sentía María, y era tan tenue, era frío, y ya no había esa conexión, ¿no? Porque ya que las palabras que le dijo pues a María le afectó demasiado, y la cual María pues decide salir del taller. Juan Pablo decide seguirla, pero lamentablemente ya no la encontró. Juan Pablo desesperado decide ir a su casa de María, pero María no se encontraba. Decidió llamar a la casa donde estaba María, pero le comentaron que no había vuelto a casa. Juan Pablo decide esperar 4 horas y pues María pues nunca llegó. Juan Pablo decide ir a buscar por los lugares que habían caminado, por la Recoleta, por la placita, por el cementerio, pero no estaba por ningún lugar donde habían caminado juntos. Entonces Juan Pablo dijo, tal vez está caminando por lugares que no caminamos, para que no se encuentren, algo así, ¿no? Y era tarde. Juan Pablo decide volver a llamar y le comentan que había vuelto, pero que no se disponía a hablar con nadie. Bueno, en el capítulo 20 habla pues de las frases que incomodó a María, que si una mujer engañaba al padre lo volvería a hacer con otro hombre. Eso es lo que incomodó a María, pero Juan Pablo se sentía arrepentido por lo que había dicho. Se arrepiente por lo que había dicho, por las palabras inútiles y estúpidas que dijo, y la cual pues Juan Pablo se ponía a pensar qué efecto podía causar eso en una persona, pero él también sentía que había un ser debajo de él que escuchaba y sentía lo que decía, pero él decide tomar mando de ello, el ser dueño de sí mismo, y la cual pues Juan Pablo decide pedir perdón a María, humillarse por la forma tan cruel e insensata que la había tratado, porque él a veces no podía ni siquiera controlar sus propias emociones, en la cual veía a veces de la vida lo bueno, también veía lo malo, la belleza de la naturaleza y también la fealdad de la naturaleza. Hay días que la gente también la trataba bien y también mal, pero ya todo eso era demasiado tarde porque María estaba destrozada, en la cual Juan Pablo, al mirarle la cara de María, ya no sentía esa sensación de mirar la cara y reconocer lo que sentía, si estaba feliz o no. María estaba destrozada, partida, y sus ojos ya estaban quebradizos, la cual María decide salir del taller. Juan Pablo decide seguirla, pero no la encuentra. Juan Pablo decide ir a su casa a buscarla a ella para pedirle perdón, pero tampoco le comentaron que no había vuelto. Va a la cafetería, hace una llamada y dice que no había vuelto, esperó como 4 horas. Y él decide pues salir a la calle a buscar por los lugares donde habían caminado, por la Recoleta, la placita, por el cementerio, pero no se encontraba por ningún lado. Entonces él se pone a pensar, tal vez ella no habrá caminado por lugares que hemos caminado. Y estaba tan triste, y era demasiado tarde. Entonces fue a buscar de nuevo a su casa, pero él decide entrar a una cafetería, llamarle, y le comentaron que había vuelto, pero que se indisponía a hablar. En el capítulo 21 ya habla que Juan Pablo vuelve a su casa con esa absoluta sensación de tristeza que sentía solo, y la cual que se sentía solo, que los hombres a veces le veían de una manera fea, sucios o con vicios, porque eso traía también las malas acciones. Juan Pablo estaba tan triste. Bueno, después de la última llamada que hizo Juan Pablo, le dijeron que María no tenía la disponibilidad de hablar con nadie. Juan Pablo, en el capítulo 21, Juan Pablo vuelve a su casa triste, con absoluta soledad. Se sentía solo, que hasta los hombres le veía sucios, feos, de malos vicios. Hasta el mundo le veía de una manera cruel, que la vida a veces era injusta con él mismo, ¿no? Que él a veces ni siquiera sabía lo que hacía, en la cual pues a Juan Pablo le venían pensamientos como el de suicidarse, emborracharse. Pero uno de esos, Juan Pablo decide emborracharse, a una cafetería, un lugar donde él decide emborracharse, estar acompañado de las prostitutas, que él según eso era por la bajeza que había hecho a María, ¿no? Era una forma de su culpa.
en la cual Juan Pablo decía, Juan Pablo estaba tan acomedido, tan triste, hasta en ese momento sabía que de las personas que le estaban acompañando en ese momento. Sintió un asco. Juan Pablo decide salir a la calle llorando con las lágrimas en los ojos, que él dijo que siempre por más errores que cometa, siempre la muerte le iba a perseguir. En uno de ellos Juan Pablo se encuentra pues, en la casa de Allende. Hasta él ni siquiera sabía cómo había llegado ahí, pero él se queda mirando al quinto piso si María una vez iba a salir, al menos siquiera para poderle mirar y calmar esa ansiedad que tenía Juan Pablo, pero eso pues nunca pasó. Juan Pablo pues se queda sentado mirando el suelo, el agua sucia, y después él decide volver a ir a la cafetería, en la cual decide llamar nuevamente como 5 minutos, pero nadie le respondió, en la cual él decide volver al lugar donde estaba, pero ya como que para que nadie le reconozca, y de un momento a otro él aparece pues, en el taller, que estaba en el taller. Y en el capítulo 22 habla pues que Juan Pablo apareció parado gritando que todo eso había sido un sueño. Según Juan Pablo, él tenía pues un compromiso con un señor que tenía como una cita en la cual pues él decide ir a la casa del señor y el señor le responde, te estaba esperando. Juan Pablo piensa que eso era una trampa. Él quería irse, pero a veces su cuerpo no le permitía. Según él, que no tenía el control de su propio cuerpo. Él estaba asustado, con ese miedo, en la cual pues, el Señor decide convertirlo en el pájaro, y veía cómo desde sus pies empezaba a convertirse en un pájaro, veía cómo sus pies se convertían en patas de gallo. Él estaba pensando que cuando sus amigos llegaran le iban a reconocer que él se había convertido en un pájaro, pero no fue así. Pasó esos momentos, sus amigos llegaron, pero no se habían dado cuenta que Juan Pablo se había convertido en pájaro, en la cual hasta él intentó hablar, pero según él cuando hablaba se le salían chillidos de su boca, pensando que él, al menos sus amigos le iban a escuchar, ¿no? Pero no fue así. El Señor le mira los ojos de Juan Pablo, y Juan Pablo ve como un brillo, destello en los ojos del Señor. Él dice que se había convertido en pájaro, que nadie lo había reconocido y que eso es lo que había pasado, se le iba a llevar a la tumba. En el capítulo 23, pues, Juan Pablo ya se encuentra en su casa, en su baño, estaba bañado en sudor, y es hora de las 10 de la mañana, le llaman que María salió a la estancia. Juan Pablo se queda triste por lo que se había ido, deprimido, y en la cual pues él decide enviar carta a María. Él envió una primera carta, ni siquiera sabía lo que había escrito, pero solo sabía que le pedía perdón por las cosas malas que había hecho, por esa noche que había pasado, ¿no? Por lo que él hizo sentir mal acerca de la frase y las interrogaciones que le había hecho. Él seguía enviando la segunda carta, tercera y cuarta, pues nunca María le respondía, en la cual pues él decide enviar una última carta, que era la quinta carta, expresando todos sus sentimientos de la muerte, lo que había pensado, todo ello, donde las cosas que había pasado también en la posada, le envía. De un tiempo llega al correo una carta de María, y él en ese momento se siente muy feliz pensando que ese amor entre ellos habría vuelto. Como cuando un rey perdona a sus vasallos. En ese momento Juan Pablo decide alistar sus pinceles, sus pinturas, e ir a la estancia donde estaba María. Mi nombre es Lady Edilma Acevedo Carrasco. En esta ocasión voy a hacer un resumen desde el capítulo 24 al capítulo 28. En el capítulo 24 nos habla cuando Castel viaja a la estancia a visitar a María Iribarne. Esa estancia está alejada de la ciudad, es un campo abierto donde hay crianzas de animales. Cuando Castel llega a la estación, un chofer se le acercó y le preguntó, ¿usted es el señor Castel? Y Castel lo responde, no soy Castel. Y después Castel se pone a pensar diciendo que iba a ser más, que podría tardar medio día o par de horas. Y después
de haber pensado eso, Castel se acerca al chofer y lo dice: sí señor, yo soy Castel. Ya camino hacia el auto, el chofer lo dice que María Iribarne tuvo un inconveniente para no poder haberlo recibido ella. Cuando Castel llega a la estancia, se encuentra con Unter, donde tenía cierto parecido a Allende, ya que supuestamente era el primo, ¿no? Como dice, era más alto, era bien flaco, donde Castel hace un comentario diciendo que este hombre es un abúlico y un hipócrita. Y después Unter llega a presentarlo a Castel a una mujer flaca que se llamaba Mimi Allende. Según Castel, dice que era malvada y miope, tenía miopía. Pero él se preguntaba, ¿dónde diablos se había metido María Iribarne? Es allí donde Castel se da cuenta de que Unter lo estaba observando fijamente y cuando Unter lo miraba cambiaba la mirada instantáneamente. Y le dice, María tuvo una indisposición y se ha recostado, dijo Unter. En ese momento, Castel se sentía como molesto, distraído al lado de Unter y de Mimi. La mujer le hace una pregunta a Castel. Así que usted es pintor, le dice. Y Castel le responde, sí, señora, con una rabia, ya que Castel tenía la certeza de que era señorita. Y lo dijo de esa manera para como poder fastidiarlo. Después Unter hace un comentario, Castel es un magnífico pintor. Luego Unter lo dirige a Castel para adentro a que llegue a conocer pues su dormitorio donde que él se iba a quedar. La casa tenía 2 pisos, donde Unter le comentaba un poco donde que fue creado la casa y quién lo había creado, que era el abuelo. Entonces, Castel hace un comentario diciendo, ¿y a mí qué me importa? Como una ignorancia. Luego Castel se pone a pensar, María debe estar en una de estas habitaciones. Unter le dice, aquí hay varias habitaciones, donde allí lo muestra pues un viejo dormitorio que era de su abuelo y que ya estaba ocupando Unter. Y abre una puerta y dice a Castel, este va a ser tu cuarto. Donde Castel tuvo la idea de acercarse hacia la pared para poder escuchar si alguien estaba al otro lado del cuarto. Y se atrevió a salir, dirigirse por el pasillo para poder averiguar. Luego, por el miedo, sale corriendo. Capítulo 25. Es donde Mimi le pregunta a Castel qué pintor prefería. Dentro de toda esa conversación se hacen distintas preguntas, preguntándose de pintores, de autores, haciéndose comentarios. Allí hacen una discusión Unter con la señorita Mimi diciendo que de qué país son, que si la traducción era francesa o la traducción era de Nueva York o en fin armaron una discusión o un diálogo donde que Unter, Castel y Mimi hacen muchos comentarios acerca de autores, de pintores, de los acentos, de cómo estaba escrito, de cómo se pronunciaban los nombres en distintos países. Luego de esas pequeñas discusiones, Unter les llega a mirar con una ironía, ya que se estaba sintiendo horriblemente triste, porque él tenía en perspectiva otras ideas, tenía otro comentario donde no participaba o no era partícipe de esa conversación porque
a Castel le aburría demasiado ese tema. Y en un momento Castel se pone a pensar que por la cual él estaba triste era por la ausencia de María, ya que él se sentía completo, se sentía feliz estando al lado de María Iribarne. Luego de allí se ponen a hablar de algunas novelas policial, donde que empezaba en el siglo de los 20, en la época de Cervantes, como también estaba la novela de Don Quijote. Mimi solía fumar demasiado, donde en un momento de esa conversación, Mimi le dice a Unter, tráeme un cigarrillo, donde Unter agrega un comentario, ¿cuándo dejarás de ser tan exagerada? Después de haber comentado sobre la novela policial, Unter hace un comentario y saca la conclusión de que el asesino deberá de cometer un cuarto asesinato, como lo dice, en un día tal, a la hora tal y en un lugar tal. Después de todo, Castel se pone a pensar, me pongo muy mal al buscar una respuesta de mi tristeza, ya que Unter y Mimi eran unos hipócritas al final y unos frívolos. Luego se pone a pensar de que María será igual a ellos o María tendrá algunos atributos parecidos a Unter y Mimi. Simplemente se preocupaba de cómo era María, si verdaderamente era otra persona o era igual de hipócritas como Unter. Y en el capítulo 26 se levantan de la mesa mientras van caminando hacia un parque. Castel ve que María se acerca a ellos, ya que Castel estaba esperando con ansias a María Iribarne. Luego Castel hace un comentario donde la vanidad, la seguridad y la soberbia habían sido aniquilados por ese tipo de familias, por la familia de Unter, por Mimi y María Iribarne. Al ver que María se acercaba poco a poco, ese orgullo de sentimientos de Castel se elevaba más. Al ver que María llegaba y se acercaba poco a poco, Castel tenía un sentimiento muy culposo, como vergüenza, como un sentimiento de culpa, ya que él se recordaba de la situación, de la escena en su taller. Hizo un comentario, ¿engañar a un ciego? María la conocía más a Mimi, que más que obvio, ¿no? Porque Castel estaba recién conociendo a María, recién estaba empezando a seguirla. En el capítulo 27 nos habla de que Unter quería quedarse aún más varios días en la estancia, pero en realidad solo pasó una noche, ya que solo al día siguiente de su llegada salió el sol. Apenas se fueron Unter y Mimi, Castel y María se dirigieron hacia una habitación a buscar una mancha. Y finalmente pues bajaron con una caja de pinturas y una carpeta de dibujos, ya que ese truco pues había sido ideada por María Iribarne. Luego se ponen a caminar y Castel se percata de que María estaba de muy buen humor. Cuando caminaban a través del parque, Castel se percata de que María
era una mujer diferente en esos momentos a lo que había conocido en Castel, ¿no? Y luego se pone a pensar diciendo que le pareció que ella era una mujer muy sencilla, su sensualidad de colores, de su olor, se entusiasmaba extrañamente. Después de mucho tiempo, Castel hace un comentario diciendo que a veces se sentía ese momento como ya hubiesen vivido anteriormente o en el pasado, como que hacía que se conocían ya hace tiempo atrás. Castel se sintió como que él era para ella, él estaba destinado a ser de ella, como al contrario, ¿no? Que ella estaba destinada a ser o vivir con Castel. Como cuando le vio a María observando la pintura y dice que desde ese momento ha soñado con ella, la ha idealizado, la ha estado viendo ya para un futuro más adelante. Cuando Hunter y María dan un paseo, hacen un recordatorio desde el momento en que ellos dos llegan a conocerse, donde ellos dos, donde Castel llega a verla, a María, empiezan a recordar todos esos momentos desde el inicio, desde la escena de la pintura, es donde allí empieza toda su historia y aquí lo están recordando de cómo fue, dónde fue y cómo se sintieron en esos momentos, cómo Castel llegó a a obsesionarse con María. Castel hace un comentario donde dice que el mar había sido transformado en un oscuro monstruo, donde la oscuridad fue total y el rumor de las olas, ya que abajo adquirió sombría atracción. Pensar que era tan fácil la situación en que él estaba pasando. Ella le decía que éramos, ya que María comentaba diciendo que eran unos seres llenos de lealtad, Después pasó un largo tiempo, como mínimo media hora a 40 minutos. María en un momento acarició el rostro de Castel, ya que como lo había hecho en otras ocasiones, ¿no? Y no podía hablar, se quedaba mudo, se quedaba tieso, como sin palabras. No sabía qué hacer Castel. Castel deseaba que María fuera solo como un pasatiempo, como un momento de felicidad. Dijo, María nada más era más que un momento, pero era imposible, ya que se idealizaban los momentos que habían pasado, la obsesión que él tenía con María. Capítulo 28. Pasaron cosas muy raras, según Castel, ya que sentía mucha impotencia, después de haber sentido tanto amor, tanto cariño, tanto que lo amaba él, a María, llegó a sentir tanta impotencia, llegó a sentir frustración, se llegó a sentir mal, ya que cuando entraron a la casa de Hunter, se veía muy agitado. Hunter trataba de disimularlo esa situación, pero era evidente que algo estaba pasando o algo había pasado. En ahí lo dice que ya la comida estaba servida, ya que era momento de almorzar, ya pues se habían tardado, ¿no? Durante la comida casi no se habló. Durante la comida, Castel estaba demasiado callado, donde que solo se percataba o solo
vigilaba los gestos de Unter, las palabras de Unter, como también vigiló la mirada de María, las acciones, los movimientos de María. En ese caso, pues, Castel estaba en constante con Unter y con María. Los vigilaba como si hubiese pasado algo, como un sospechoso. Y ahí dijo María que estaba leyendo una novela de Sartre, que era evidente su mal humor, ¿no? No era nada particular de que María leyera una novela, y pues Castel se puso muy pensativo y en su conclusión Castel dijo que Unter estaba celoso, por la cual María no podía hacer nada. Unter y María tenían algo más que una simple relación de amistad. Después de todo de que haya pasado y se haya imaginado muchas cosas, sacó una conclusión donde que Castel golpea la puerta y pregunta ¿por qué solo está prendida la luz de la habitación de Unter? María asombrada. Luego Unter, después de su mal humor, se pone a pensar, sobrepiensa mucho las cosas y dice en conclusiones que examinó todo. Él se pone a alistar sus cosas, se pone a sobrepensar, se dirige al tren con todas sus cosas, su pintura, su cuadro, se dirige al tren y espera en la estación. Él sinceramente espera que llegue María, ya que lo pensaba mucho. Bueno, a continuación voy a hablar sobre de 29 a 39 me tocó de la obra del túnel. Los días que habían procedido Juan Pablo y María. Juan Pablo había sufrido tanto un dolor que María lo había lastimado. Juan Pablo comenzó a hacer su relato, cómo sufría y ha pensado hacer las cosas, cómo él se sentía por adentro. Y muchas personas, había personas que le veían, decían que él es así, habían otros que le juzgaban violentamente a él. Pero Juan Pablo Castel se sentía aún doloroso por adentro y comenzó a herirse. Y un día había un evento y había unas músicas, luces, y él comenzó a ir ahí a tomar. Y ahí comenzó los recuerdos de María y Juan Pablo. Y él comenzó a recordarse los recuerdos con que con María ella pasó. Y comenzó a pensar en ella y Juan Pablo Castel comenzó a recordarse tomando. Y en eso le comenzó a doler la cabeza a Juan Pablo. Y comenzó a decir, el dolor que yo llevo adentro no tendrá ella, dice. Pero él comenzó a llorar y comenzó a tomar un par de botellas. Y comenzó a imaginarse caminando por los techos de catedral, cómo pasaría él. Ahora capítulo 30. Apenas él había salido de un correo advertido por otras personas. No había dicho en la carta que él había preguntado por ella, que María también le hería tanto el corazón de Juan Pablo, pero él se sentía concentrado por otras personas, le hablaban, le daban consejos, pero él no se sentía aferrado por esas palabras. Habían otras personas que también le decían, no deberías hacer eso, así le decían, pero él no se detenía por esas personas y comenzaba a lastimarse día a día. Y otro día Juan Pablo Castel pensó
a decírselo todo a María, cómo le lastimaba y cómo se sentía. Porque Juan Pablo Castel se había enterado que tenía amante que se llamaba Unter y comenzó a sentirse más y más doloroso por adentro. Día a día Juan Pablo Castel sufría. El capítulo 31. Después de unas horas, Juan Pablo Castel decidió irse. Y Juan Pablo Castel se decidió a decirle a su amante de María, dijo, ese imbécil no debería hacer esto, dijo él. Y él le hizo una carta para ella. Él muchas veces ha pasado problemas y dijo, muchas veces sufrí, muchas veces me lastimaron, muchas veces me han herido otras personas. Él la comenzó a hablar del mismo. Pero en ese momento Juan Pablo Castel pensó, se recordó la carta de lo que María le hizo. Y también Juan Pablo Castel estaba desviada, pensó en él mismo, de lo que María Iribarne, lo que le lastimaba a él. Y él pensó también, habían otras personas que también se burlaban de Juan Pablo Castel, que eran Unter, la persona, y María Iribarne, porque ellos pasaban felices día a día y él eso veía. Un tiempo después, él se sentó y comenzó a pensar en María Iribarne, pero María Iribarne no pensaba lo mismo. Y Juan Pablo Castel comenzó también de nuevamente a recordarse de María Iribarne, Juan Pablo Castel, y dijo, ¿cómo a mí me lastima? Ella no sufre, dijo. Ahora voy a hablarle capítulo 32. Y un día salió Juan Pablo Castel de su taller, desconsoladamente salió de su taller a un lado a llorar y a sufrir. Pero él sufría contra el dolor y contra lo que le lastimaba a María Iribarne. Juan Pablo Castel se dio cuenta y dijo, María Iribarne tanto odio tiene hacia mí, dijo. Y esa tarde Juan Pablo Castel salió al parque donde siempre se veían y después de eso había otra persona que se había burlado de Juan Pablo y se burlaron, hicieron chistes y él se paró de que le habían insultado, él se paró. Después de eso había otra persona que se había burlado de Juan Pablo y se burlaron, hicieron chistes y él se paró de que le habían insultado, él se paró y se molestó. Y el caballero al lado que se había burlado de él, le había seguido a su taller y por la pintura que había pintado la ventana. Ahora voy a hablar del capítulo 33, que dice así. Juan Pablo Castel se había preguntado cómo las personas le habían lastimado a él y cómo se sentía. Y él se había preguntado por qué hay otras personas que tú amas te lastiman, dijo. Y él comenzó a investigar cómo le había comenzado a lastimar a María
y Juan Pablo Castel comenzó a pensar que otra persona llegará, la indicada, dijo. Hizo un libro de la vanidad y de cómo podemos tener respeto con otras personas. Les había leído un libro él. A María Iribarne le llamó y le dijo que tenía que verle a ella y ella quería ir a su casa de María Iribarne para que pudiera leerle el capítulo. Y María Iribarne tenía su amante Iribarne. Ahora voy a hablar del capítulo 34. Juan Pablo Castel estaba antes de las 5 en el banco donde que se encontraba. Y él dijo, mi espíritu será el callejón por donde siempre pasaban y los árboles donde que siempre se sentaban. Y él dijo, los bancos, los árboles serán testigos de nuestro amor, dijo él. Juan Pablo Castel pensó melancólicamente los jardines como pasaron María Iribarne. Juan Pablo Castel muchas veces se comenzó a pensar que con María Iribarne tenía muchas veces el amor más profundo y un mundo de amor. Y Juan Pablo Castel se preguntó cómo es lo que sucedió. Al ver esos bancos, al ver esos árboles, pensó jamás en resignar. Más fuera, avanzaba reflexionando Juan Pablo Castel. Así sin decisiones comenzó él. Y él paraba preocupado. Ahora voy a hablar del capítulo 35. Era las 6 de la tarde, calculó el auto de Mapillev, calculó cuántas horas puede llegar y cuántas horas podía estar allá. Y del Mapillev, su carro, el Juan Pablo Castel dijo que pudiera ir con eso. Y él se atribuyó a decir que con esa persona ir. Y con el carro que iba Juan Pablo Castel, miraba delante del vidrio que había similar el rostro de María Iribarne, similar se veía, y él seguía pensando eso. Y tenía él una enfermedad que se resentía. María se reía, ella pasaba feliz y Juan Pablo Castel se sentía tristemente profundo. Él sufría por el amor, pero María Iribarne con su amante Hunter pasaba feliz y él miraba eso de lejos a lejos. Y él un lado así estaba como un hombre botado, algo así se veía él. Y ella pasaba feliz. Y él muchas cosas se imaginaba ya al verle al vídeo y pensaba su cara. Ahora voy a hablar del capítulo 36. Fue un día que Juan Pablo Castel comenzó a salir y él comenzó a hablar de los sentimientos, que cómo le trataba María Iribarne. Él hablaba de la muerte, a veces se preguntaba cómo iría el amor.
Y también él se imaginaba viendo un río oscuro, que otras personas no le tenían importancia a él. A veces extrañaba a María Ribarne. María y Juan estaban a frente, el amor. Y también él se imaginaba viendo un río oscuro, que otras personas no le tenían importancia a él. A veces extrañaba a María Ribarne. María y Juan estaban a frente y volvió a ser él, pero María más se dedicaba con su amante Unter, pero él aún se dedicaba el amor hacia María, pero María ya no se tomaba importancia más allá. Y comenzó a pensar Juan Pablo que solamente María le lastimaba nomás. Y comenzó a más preocuparse por él mismo y comenzaba día a día así. Y un día él comenzó a ver túneles que pasaban por ahí. Se imaginaba que pasaban por el túnel Juan Pablo y María Ribarne, unas almas semejantes que pasaban por ahí. Y también de unos pasadizos pintados Juan Pablo Castel se imaginaba. Y comenzó a imaginarse. Ahora voy a hablar del capítulo 37. Después de este inmenso mares, bajaron unas escenas. Él se sentía destrozado y tenía un corazón duro, frío y destrozado como un corazón hielo tenía. Apuros él se sentía. Y una tarde Juan Pablo Castel la espera. Él ha sufrido. Ha esperado a María Ribarne y comenzó a esperarle. En ese mismo momento Juan Pablo, él gozaba en alma y tormentado, minucioso, infierno y razonamiento. Ella podía mirar al cielo y caminaba con su amante Unter brazos a él. Y le vio Juan Pablo Castel a María Ribarne brazos de su amante Unter y se sintió mal. Y Juan Pablo Castel solo dice miraba de lejos, que María Ribarne pasaban feliz por el parque, por donde que siempre se encontraban Juan Pablo y María Ribarne. Juan Pablo Castel comenzó a soplar y sintió un dolor en el corazón. Ahora voy a hablar del capítulo 38. Trata de María y su amante habían corrido por el borde de un árbol. Un tiempo impecable a través de sus sueños y lagos de sus lágrimas de Juan Pablo. Y los recuerdos que tenía con María Ribarne, luchaba con la tormenta Juan Pablo Castel y él sufría en fondo nomás. La planta por la reja de la ventana caminaba, terraza y encontrar hasta una... Buenos días, en esta ocasión nos ha tocado pues dramatizar una actuación acerca del túnel. Vamos a hacer un pequeño resumen. Ahora comienza cuando Juan Pablo publica su obra llamada Maternidad en el 1946. Buenos días, vamos a comenzar con nuestra actuación que comienza cuando Juan Pablo publica su obra llamada Maternidad en 1948. Oh, muchas gracias.
María era una muchacha hermosa. Era una muchacha hermosa, pues en la cual ella se quedó parada viendo el cuadro que Juan Pablo había pintado, llamada Maternidad, en la cual a María le cautivó la pintura de Juan Pablo. A ella fue la única que pinté. Creo que ella es lo que ha entendido el significado con el que yo he pintado, la soledad que representa el cuadro. Ella fue la única que se fijó en ese cuadro, más los demás le pasaron de vista. En la cual pues Juan Pablo piensa acercarse pero tiene miedo, en la cual pues María desaparece entre la multitud. Juan Pablo imagina las posibilidades de cómo generar una conversación con María y hace sus alucinaciones. Sería bueno que ella va a exposiciones de arte. Podría ir a uno de ellos, me conocería y sería fácil entrar en contexto de algún cuadro que ambos admiramos. Ay, pero esto suena estúpido, ya que yo no voy a eventos así. Sí, se ve raro. Ya que los críticos solo juzgan sin que ellos saben pintar bien. O simplemente critican, aunque sean unos idiotas que no saben nada. Pero sería bueno que tengamos un amigo que nos presente, y ahí sí sería bueno que entremos en conversación con un simple saludo y un simple hola. Pero esto suena ridículo, yo no la conozco a ella, o sea, sí la conozco a ella, pero no lo voy a conocer a su amigo. Sería igual buscarle a ella igual. Mejor. Pero sería bueno que ella y yo tengamos un amigo en común en la cual nos presentaría y bastaría con eso. Pero ¿cómo le pregunto a mis amigos que si la conocen a ella, que es de este tamaño, que tiene el cabello tal? ¿Para qué meter a una tercera persona si yo lo conozco? ¿Quién es ella? Más, no sé cómo encontrarla. De insomnio, Juan Pablo se encuentra acostado en su cama, pensando cómo hablaría María. Pero si simplemente al encontrarme con ella le pregunto, ¿por qué miraba el cuadro? ¿Qué le pareció el cuadro? ¿Por qué me tengo que hacer tanto lío por hablar? Claro, porque soy tímido, ¿será? En una de esas veredas, María aparece. Juan Pablo ve de pronto a María. María se encuentra en la calle caminando y Juan Pablo la ve. Ella es la chica que he visto yo en el cuadro, en la exposición de mi cuadro. La seguiré. ¿A dónde va? Él se parece que va apresuradamente. Seguramente tiene que llegar a algún lugar específico. La voy a seguir. Disculpe, ¿esta es la compañía T? Sí. ¿Por qué se sonroja? Me reconoció, ¿verdad? ¿Se acuerda de la ventanita? La ventanita. ¿La ventanita? ¿Qué ventanita? Ay, disculpe, creo que me equivoqué. Disculpen, perdón, es que estaba asustada. Usted me hablaba del cuadro de la escena, ¿verdad? Sí, del cuadro. Sí, del cuadro. ¿Te recuerdas, verdad? Sí, es que me llamó mucho la atención la forma en que usted lo ha pintado. ¿En serio? ¿Qué te tienen que llamar María Ribarne?
Ibarre? ¿Por qué no te dicen señora Allende? ¿Es en serio, Juan Pablo? ¿Por qué es necesario hablar de esos temas? Sí, es necesario, sí lo es. Seriamente. ¿Y por qué quemaste las cartas de Richard? ¿Qué tenías con él? Yo no tenía nada con él. Sí, tuve un sentimiento, sí, pero lamentablemente ella falleció y tuve que quemar las cartas. Bueno, así, te pareces mucho a Richard. ¿Por qué me tienes que comparar con él? Somos cada persona tenemos nuestra manera de ser. ¿Por qué me tienes que comparar con él? Pero yo no me refiero a eso, sino como tal te pareces mucho a Richard, Juan Pablo. ¿Por qué me tienes que reclamar? ¿Por qué me tienes que comparar con él? Cada uno somos diferentes. ¿Por qué me tienes que comparar? Seguramente has sido tú algo más. No creo que sea algo que ha sido de tu pasado. Pero olvídalo ya, o sea, supéralo. ¿Es en serio lo que hablas, Juan Pablo? Eres una persona insegura. ¿Por qué eres así? Ya. Yo María, no me refiero a esa solo te voy a comparación. preguntar. Se va a la estancia donde se encuentra Hunter. Hola María, ¿cómo has estado? Bien. Juan Pablo va en busca de María a la estancia. El cuarto de Gunther está prendido, mas no de María. ¿Qué está pasando? ¿Será lo que estoy pensando? Ir a tocar la puerta. Ahí entra. Juan Pablo, ¿qué haces aquí? Hola María, te he venido a buscar, No pero sé qué creo que piensas. solo del cuarto de Gunther está prendido. No es lo que tú piensas. Perra, me has engañado. Profesor, esta fue una pequeña dramatización que hemos agregado de lo que nos has pedido. Le hemos puesto mucha exageración para que sea más dinámico y ojalá que te guste. Gracias, nos despedimos.